Hola, bienvenidos nuevamente a las cápsulas de Derecho Ambiental. Es para mí un gusto poderles saludar por esta vía y sobre todo dar la enhorabuena a todos quienes se integran a este canal de YouTube y obviamente a las clases respectivas de la Universidad de Cuenca. En esta cápsula, de manera particular, dentro de la tercera unidad que corresponde al derecho internacional ambiental o del ambiente, vamos a hacer un análisis específico sobre un instrumento bastante importante que se refiere a la opinión consultiva OC 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual por primera vez, estamos hablando de noviembre del año 2017, 15 de noviembre del 17 para ser exactos, la Corte se refiere al derecho sobre el medio ambiente y los derechos humanos respectivamente. ¿Cómo se dio este pronunciamiento de la Corte Interamericana? A través de una solicitud que presentó el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una opinión consultiva acerca de cuáles iban a ser las obligaciones ambientales que tendrían los estados que forman parte del sistema interamericano de los derechos humanos. En este sentido, obviamente, la cápsula más importante, lo que ustedes tienen que concentrarse, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en este caso el derecho a un medio ambiente sano, obviamente saludable, es un derecho humano fundamental. Es la primera vez que la Corte se refiere en este sentido. Previas ocasiones, la Corte se había pronunciado más en relación, sí, a la protección del ambiente, pero amparado en otros derechos, sobre todo en aquellos vinculados con los pueblos y nacionalidades indígenas. De tal suerte, en el caso ecuatoriano, nosotros podemos recordar el caso Sarayaku, respectivamente. En esta opinión consultiva, la Corte detalló además cuáles son las obligaciones que tienen los estados cuando han causado, por ejemplo, daños ambientales significativos, incluidos también situaciones de carácter transfronterizo. Y esto es muy importante, sobre todo por el contexto en el que se hace la consulta. Y obviamente la consulta se la hace, como ya lo habíamos dicho, buscando la protección del medio ambiente sano y sobre todo se encarga de desarrollar este concepto del derecho a disfrutar y vivir en un medio ambiente sano que sea considerado como un derecho humano básico. Es decir, un prerequisito y un fundamento para el ejercicio de los demás derechos humanos. Si ustedes hacen una comparación, por ejemplo, con el caso de la Constitución ecuatoriana, vamos a encontrar que, por ejemplo, los derechos de la naturaleza y los derechos del medio ambiente sano son pilares fundamentales para el desarrollo. En consecuencia, para el régimen del desarrollo del buen vivir. Si ahora lo vemos en la dimensión internacional, este va a ser un prerequisito y un fundamento para el ejercicio de demás derechos humanos. Por ejemplo, entre otros, el de la salud, por supuesto, el de la educación, etcétera. Y además es una condición sine qua non para la vida misma, es decir, se ampara en el concepto de dignidad. Y obviamente que no podrían alterarse o buscarse de otra manera como ir directamente en contra del ambiente. Como ustedes conocen, dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene dos instituciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las dos más importantes facultades que tiene precisamente, atribuciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obviamente la contenciosa y la consultiva. Contenciosa, que como ustedes lo conocen, se encarga sobre todo de resolver todas aquellas cuestiones que sean sometidas a su jurisdicción con el propósito de que ésta se verifique si los estados han incurrido o no en una responsabilidad internacional. Porque ya sea por un tema de violación respecto de un derecho reconocido en la Carta Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, o en su defecto en otro tratado que forme parte del sistema interamericano. De tal suerte pone también unas medidas con el propósito, como ustedes conocen, de evitar las vulneraciones y en tanto en cuanto actúa siempre que los estados hayan ratificado su
competencia. Ahora, ¿qué pasa en cambio desde el punto de vista que nos vamos a concentrar ahora en esta cápsula de la facultad consultiva o función consultiva de la Corte Interamericana? Esta se encarga precisamente, como su nombre lo indica, de absolver consultas. ¿Y absorbe consultas de quiénes? Por supuesto, de los estados parte o miembros de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. ¿Respecto a qué? Obviamente a temas relacionados, por ejemplo, a compatibilidad de las normas internas con la Convención. Muchas opiniones consultivas han sido famosas, entre otras, por ejemplo, una clásica relacionada con la libertad de expresión fue, entre otras, el tema de la colegiación obligatoria respecto a una consulta realizada de los periodistas realizada por parte de Costa Rica. Y así también se va a encargar de interpretar la convención. Es el órgano que va a interpretar y obviamente temas concernientes a la aplicación de la protección de los derechos humanos en general. Con lo cual, vamos a darnos cuenta que la opinión consultiva es un método judicial alterno por medio del cual se puede lograr la interpretación de la convención, ¿sí? En este caso, obviamente, lo que se busca de manera particular es un criterio jurídico dentro de, sin salirse del ejercicio de sus atribuciones y sobre todo viene de una u otra manera a resolver en este sentido la coherencia, el propósito y la razón del porqué de las normas internacionales sobre derechos humanos. Ya de manera particular, ¿cómo surge la opinión consultiva que estamos analizando? Surge a raíz de una propuesta realizada por la República de Colombia el 14 de marzo del año 2016. Colombia, basados en el artículo 64, numeral primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, presenta la solicitud de opinión consultiva ante la Corte. Y sobre todo tenía que justificar las razones por qué. Y dentro de las razones, abro comillas, porque es importante referirnos al texto exacto que utiliza la República de Colombia, dice que realiza la consulta con el propósito de saber cuál era la obligación estatal en relación con un medio ambiente sano, en relación a la grave degradación del entorno marino y humano de la región del Gran Caribe, que puede resultar de las acciones y omisiones de los estados ribereños del Mar Caribe. En particular, responde al desarrollo de grandes obras de infraestructura en la región que, debido a sus dimensiones y permanencia en el tiempo, pueden ocasionar un daño significativo al medio ambiente marino y, en consecuencia, a los habitantes de las costas e islas ubicadas en esta región que dependen del medio ambiente para subsistir y el desarrollo. Si ustedes toman un mapa rápidamente, van a darse cuenta que estamos hablando de manera particular dentro del Mar Caribe y obviamente de las jurisdicciones que se encuentran alrededor de estos países, entre otros países ribereños, obviamente como Panamá, Colombia, Venezuela y otras islas. ¿Qué sucede ahí? Obviamente Colombia activa esto y sobre todo dice el Caribe de manera particular tiene unas particularidades. ¿Por qué? Porque tiene una entidad espacial propia y obviamente característica de la región, que se define, entre otras cosas, por importancias a nivel cultural, político y ambiental, para lo cual, entre otros, existen obviamente tratados y normas que se encargan de verificarlo y sobre todo de protegerlo. Pese a eso, la contaminación en la región del Caribe colombiano siempre ha estado en debate, tanto por explotaciones antrópicas de recursos naturales no renovables, pero también en relación con actividades turísticas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre ha estado vinculado la contaminación con el desarrollo económico en la región, entre otras cosas, por ejemplo, alineado a situaciones de desechos producidos, falta de plantas de tratamientos domésticos e industriales, lo que nosotros vendríamos a llamar directamente aguas negras que no son tratados, y obviamente también la alta mancha urbana que cada vez se va expandiendo, me refiero a las poblaciones y a las ciudades respectivamente. Con lo cual, la zona costera del Caribe tiene gran cantidad de ecosistemas, unos ecosistemas muy frágiles, y estas presencias de estos agentes contaminantes nocivos antrópicos externos obviamente pone en tela de duda. Con lo cual, Colombia de manera particular muestra su interés por el medio ambiente y dice,
hasta dónde puedo llegar. Y obviamente se basa de manera particular en unas preguntas que venían relacionadas, entre otras, con, obviamente, hasta dónde los estados tienen que ocuparse de las obligaciones en materia ambiental. Ese es el debate. Y la otra pregunta es qué obligaciones tienen los estados con el propósito ya no solamente de pronunciarse respecto a los temas ambientales, sino sobre todo en relación con el deber de respetar y garantizar, por ejemplo, los derechos a la vida y integridad personal, obviamente vinculado a la dignidad humana, y su relación directamente con el medio ambiente. La Corte, en este caso, en su opinión consultiva del 15 de noviembre del 2017, la Corte hace primero un gran análisis en relación con la importancia que tiene el medio ambiente, habla sobre todo de los grandes debates actuales que se tienen en materia ambiental, se refiere entre otros a las amenazas antrópicas, a las relacionadas con el clima, etcétera, y obviamente la Corte dice, atención, sí existe una relación de interdependencia e indivisibilidad entre derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son vulnerables a que la degradación ambiental les termine afectando. En consecuencia, se deben buscar los medios más propicios con el propósito de proteger al medio ambiente a fin de que no cause, obviamente, un despropósito y un daño en relación con la consecución del resto de derechos humanos. Para la Corte señala que el medio ambiente sano es un derecho humano. Y no solamente es un derecho humano, sino que es además un derecho humano autónomo que tiene unas connotaciones tanto en el plano individual, es decir, en relación a la persona solicitando directamente y la persona recibiendo, pero también a nivel colectivo como sociedad y en relación con la responsabilidad de los estados. También, obviamente, señala la Corte al final del día que los estados sí tienen una responsabilidad y esa responsabilidad estatal se basa en el respeto y garantía de los derechos humanos que se tiene que dar a toda persona que obviamente se encuentra en un estado con el propósito de verificar, obviamente, que no se vulneren estos derechos en contra del medio ambiente y que traigan unas consecuencias directamente en contra de los seres humanos. Como ustedes podrán entender, la visión que se toma es bastante antropocéntrica en relación poniéndole al ser humano como principio. Y la Corte se establece unas obligaciones también en relación con los estados frente a los posibles daños que podrían darse y se encarga de desarrollar sobre todo aquellos principios del derecho ambiental que nosotros habíamos estudiado, a la prevención, a la precaución, a la cooperación y a las obligaciones que tienen los estados en relación con el acceso a la información, participación y acceso a la justicia. En este último es muy interesante, todavía no entra en vigencia, pero me he referido en algunas oportunidades al Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú, precisamente firmado en esta sesión, buscado entre otros por los países de la CEPAL, genera situaciones relacionadas con la obligación estatal en relación con el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia. Que dicho sea de paso, recién en el mes de abril del 2020, el Ecuador ha ratificado y ha depositado. Sin embargo, todavía faltan que otros países hagan el depósito respectivo. En consecuencia, vamos a entender que el derecho al medio ambiente sano se va a encontrar dentro de las categorías de los derechos económicos, sociales y culturales, de manera particular en el Pacto Internacional o Pacto Adicional que nosotros lo conocemos como Pacto de San Salvador, donde se establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Atención con esto, porque siempre hemos señalado que existían dos categorías, los derechos civiles y políticos y los DESC, ¿sí? Derechos económicos, sociales y culturales. Pero en el caso del Pacto de San Salvador hablamos de los DESCA porque se une obviamente el medio ambiente sano. En relación con los temas relacionados con el medio ambiente sano, sobre todo vamos a darnos cuenta de la obligación de prevención que se encarga de establecer y sobre todo desarrollar
la Corte en su opinión consultiva, donde dice que es un aspecto esencial a tener en cuenta en las políticas de protección ambiental. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que existe a consecuencia de la contaminación y de los daños ambientales respectivamente, siempre existen un alto grado potencial de causar daños que no puedan ser reparados. Obviamente se tiene que buscar todas las situaciones previstas para disminuir los riesgos. Y si yo termino disminuyendo los riesgos, puedo hacerlo sobre todo a través de ¿qué? De controles y de políticas públicas. Mientras que el principio de precaución, que de manera particular en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, señalaba que cuando haya un peligro, un daño grave que sea irreversible, y obviamente no tengamos la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación. Con lo cual, obviamente, distinguiendo entre el uno y el otro ejercicio que ya hemos hecho entre la prevención y precaución respectivamente, obviamente vamos a ver cuando vamos a tener una tecnología disponible para poder mostrar, modelar, obviamente, los impactos que podrían generarse, y en el otro caso, obviamente, hasta qué punto puedo llegar yo de manera puntual a demostrarlo a través de los estudios, por ejemplo, entre otros, de impacto ambiental respectivamente. Además, la Corte dice, no solamente es una obligación aislada y únicamente de un Estado, sino la cooperación, es decir, el entendimiento de todos los países es importante al momento de proteger el medio ambiente. Si ustedes se fijan en un ecosistema puede estar dividido en cantones, en provincias y obviamente en estados a través de fronteras que las señalan los países. Sin embargo, en los asuntos prácticos, al final del día, si estos son fronteras generadas por seres humanos, sin embargo, los daños ambientales no distinguen territorio, región, etc. Con lo cual, las acciones que se tienen que realizar tienen que ser acciones cooperadas con el propósito de verificar y garantizar la protección ambiental. Con lo cual, obviamente, vamos a darnos cuenta que desde el punto de vista interno, a través de políticas públicas, y desde el punto de vista externo de la cooperación internacional, es el camino al final del día de ese contrapeso entre soberanías nacionales que siempre hemos estado discutiendo en la unidad de el derecho internacional ambiental versus aquellas situaciones específicas en las cuales los estados se tienen que poner de acuerdo con el propósito de proteger al medio ambiente y al ecosistema respectivamente. Sin duda, hasta el año 2020, la opinión consultiva 17 fue un clásico y sobre todo generó la oportunidad para que, obviamente, un caso contencioso, como es el caso argentino, que estudiaremos en la próxima cápsula, no solamente se reconozca a través de una opinión consultiva, sino que de manera específica se lo tenga ya como jurisprudencia de la Corte a partir de febrero de este año. Pero eso lo veremos en las próximas cápsulas. Ha sido un gusto compartir con ustedes y no se olviden verificar la información que tienen ustedes también en el Google Classroom, donde existe un resumen específico solamente sobre la opinión consultiva 17 sobre el derecho al medio ambiente sano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias.